y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cierra sus ojos. Padre, en esta hora te pedimos que esta sea una palabra, Señor, muy, Señor, bendecida sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, vivir en paz contigo. Y queremos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en todo momento de nuestra vida. Así que en esta hora, Señor, recibe la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esta mañana. Voy a compartir con ustedes la parte última de lo que tenemos este mes, que es el crecimiento espiritual, viviendo con sentido común, parte 2. Y yo quiero que usted vea algo que nosotros tenemos que ir viendo y madurando en ese sentido, ¿verdad? Si nosotros aprendemos lo que Dios dice en su palabra y vamos analizando lo que Dios dice en su palabra, yo quiero compartir con ustedes algo que verdaderamente trae mucha bendición a la vida de una persona. Una persona muchas veces dice: es que yo estoy bendecido de parte de Dios, y piensa que porque tiene alguna entrada económica, eso ya es totalmente la bendición de parte de Dios. Hoy vamos a darnos cuenta que realmente nosotros podemos vivir algo que todo el tiempo ha estado a nuestro alcance, pero para que nosotros pongamos en marcha esto en nuestra vida, tenemos que entender lo que Dios dice en su palabra. Por eso esos 4 versículos contienen una verdad muy, muy grande, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Ahora se lo voy a ver en la traducción viviente. Dice la palabra del Señor así, dice: en aquel día todos en la tierra de Judá cantarán esta canción: nuestra ciudad es fuerte. ¿Nuestra ciudad es qué? Es fuerte. Estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. No es en tu salvación. La salvación tiene que venir de parte de ¿quién? ¿De parte de quién? Ahora, fíjese lo que dice la palabra del Señor: abran las puertas a todos los que son justos. Abran las puertas a todos los que son ¿qué? Justos. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿de quién hablará en esta parte? De mí. ¿De quién hablará? Porque dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe. Ahora, usted tiene que aprender a vivir un lenguaje que dice la palabra de Dios, porque eso es muy interesante, ¿sí? No es que usted sea la Coca-Cola del desierto. Usted es un hijo de Dios, ¿sí? ¿Usted es un qué? Un hijo de Dios, ¿ok? Fíjese, dice: abran las puertas a todos los que son justos y dejen entrar a los fieles. ¿Dejen entrar a quiénes? Y dice el versículo 3: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Está buena esta versión. A todos los que concentran en ¿qué? Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Amén. Ahora, la pregunta para empezar esto, mis hermanos, es: ¿quién le gustaría vivir en completa paz? ¿Seguro? ¿De verdad? Ok, bueno, vámonos ahora a Efesios capítulo 1, por favor. La semana pasada hablábamos acerca de lo que es el sentido común y cómo nosotros podemos darle esa parte a nuestra vida del sentido común, con la capacidad de valorar las situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. ¿Ok? ¿Quién puso en práctica esto en la semana? Buscando decisiones acertadas. ¿Ok? Esto es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos eso, ¿sí? Si nosotros ahora vemos en la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 4, quiero que ponga atención en lo que dice la palabra del Señor en esta tarde. Dice: toda la alabanza sea para Dios. Se la voy a volver a leer en la traducción viviente. Dice: al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Cómo es la bendición de Dios? ¿Qué clase de bendición es Dios?
tiene Dios? A ver, ayúdenme cabina, por favor, traducción viviente. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, toda la alabanza sea para ¿quién? ¿El Padre de quién? Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones que espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a ¿quién? Versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ¿a qué? A sus ojos. Gracias, mis hermanos. ¿Cómo nos ve Dios? Diga conmigo, Dios me ve santo, pero Dios quiere que viva en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me regalen esta tarde su atención, porque esto es muy importante entenderlo, mis hermanos. Dios ya lo ve a usted de una forma muy especial. Cuesta trabajo entenderlo, porque muchas veces durante el proceso de la semana, en el camino, todo ese tipo de cosas, van sucediendo cosas que de repente se nos salen de la mano. ¿Sí? Un problema dentro de la casa, dentro del trabajo, son cosas que muchas veces nosotros podemos ir viendo, que de repente como que nos llevan a un límite. Y cuando no aguantamos la presión, cuando no soportamos la carga de la semana, tenemos algo que tener bien cierto. O podemos controlarlo o podemos estallar. O podemos llegar en un momento dado de nuestra vida en el que nosotros digamos, esto yo sé que lo voy a pasar. Yo sé que el Señor está conmigo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque lo que acabamos de leer en Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiando. En Dios tenemos que poner nuestra ¿qué? ¿Nuestra qué? Toda nuestra confianza tiene que venir y tiene que estar dirigida en Dios. ¿Ok? Ahora, en este mundo, de verdad que cómo hace falta tener paz todos los días y aprender a vivir también en paz. ¿Recuerda el domingo pasado? ¿Sí? Y de lo primero que el Señor nos decía, ¿quién quiere tener vida de paz? ¿Quién tiene que tener vidas alegres? ¿Quién quiere tener una vida llena de gozo? Y lo primero que el Señor nos decía el domingo es, refrena tu lengua ¿de qué? Del mal, y tus labios que no hablen engaño. ¿Ok? Ahora, lo importante de todo esto, mis hermanos, es que con el proceso que vamos a llevar en Cristo, el Señor nos vaya cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. A ver otra vez, que Dios vaya cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de ¿qué? Otra vez, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ¿qué? Toda lengua que no se conecta al cerebro habla puras idioteces, habla puras tonterías. ¿No es cierto? Hay un meme que el día de ayer estaba yo viendo, pero que eso es cierto, de un artista que dice que ella se quiere embarazar del semen de una mujer. ¿Ya les checó? Cuando no conectan su lengua ¿con qué? ¿Tiene lógica? Las mujeres no producen semen. Dios le dio solamente eso ¿a quién? Al hombre. La palabra semen viene de la palabra semilla. Y es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestro lenguaje y en nuestra mente. Por eso tenemos que ver que nuestro lenguaje esté conectado con lo que pensamos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice la palabra del Señor que uno puede vivir en paz cuando el pensamiento tuyo está conectado con quién? ¿Con quién? Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está ¿qué? Porque en ti está ¿qué? A ver otra vez, porque en ti está ¿qué? Confiando. ¿En qué estamos qué? Confiando. ¿Ok? Ahora viene otra pregunta. ¿Cuántos de verdad confiamos en Dios? Seguros. Seguros, mis hermanos. ¿Sí?
Ahora, fíjese bien lo que acabamos de leer en Efesios. En Efesios nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que el Señor ya nos dio. Cuando uno ya sabe lo que tiene, uno sabe, debe de saber más bien para qué lo tiene o para qué lo usa lo que tiene. Por ejemplo, si yo soy de las personas que nada más compro unas herramientas y mi esposa me dice, oye, ¿para qué quieres esa herramienta? Pues no sé, pero se me ocurrió comprarla. No tiene chiste, ¿no? Y les digo este ejemplo porque un día compré 2 cosas que nunca las usé y las tuve que regalar porque ni sabía para qué eran. Es en serio. Un día estaba yo tan emocionado y como yo cobraba en un lugar donde se arreglan computadoras en la Ciudad de México, ¿sí? De repente en la televisión nos ofrecieron un curso de repárelos usted mismo y haga su propio negocio. Lo compré. ¿Sabe cuándo lo usé? ¿Sabe cuándo me puse a estudiar eso? Nunca. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ahora, eso es una bendición para una persona en específico, pero para mí no. Para mí no me sirve. ¿Y qué sucedió? ¿Mi dinero dónde fue a parar? No, tampoco. Al bolsillo de otra persona. ¿No? ¿No es cierto? Así pasa. Y sabe que muchas veces como cristianos tenemos al alcance tantas bendiciones, pero sin saberlas usar, como la lengua. La lengua, dijo Jesucristo, ¿sí? Es algo tan maravilloso que Dios nos ha puesto en nuestro cuerpo, porque dice la palabra del Señor, porque con ella bendecimos a Dios, pero también podemos maldecir a quienes. ¿Verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, o tu lengua te bendice, o tu lengua te ¿qué? Te maldice. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Buscar lo que es una bendición de parte de Dios y yo tenerla que empezar a usar correctamente. ¿Cómo fue bendecido Abraham? Lo sacan de su tierra, lo vimos el domingo, lo llevan a la tierra que ellos dicen, pero dice, y te bendeciré y te haré bendición a donde quiera que vayas. ¿Sigue aquí? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos hemos llegado a un lugar donde las cosas están mal y de repente el Señor empieza a usarnos y las cosas empiezan a corregirse? Pero si tú eres de las personas que llegan y de repente llegas al lugar que buscaste de trabajo y llegan los del sindicato y te dicen vamos a hacerles un paro, sí, ¿cómo no? ¿A dónde nos paramos? ¿Qué sucede? ¿Eres una persona de bendición o eres una persona de maldición? Pero todo está en cómo es en nuestros pensamientos, en qué están enfocados. ¿No es cierto? ¿Sabe cuántas personas cuando los corren del trabajo eso lo ven como una maldición? ¿Y sabe cómo Dios lo ve? Dios dice, es que yo tengo algo mejor para tu vida. Y eso cambia la forma de ver las cosas. Pero no estamos en paz porque dependemos de una compañía, de un negocio, y como ya nos lo quitaron, pensamos que ya nuestro mundo se ¿qué? Porque tu mundo se limitó. Pero si tu mundo se amplía y ves en la palabra del Señor, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiando. Entonces tú dices, ok, yo no dependo de eso. Yo tengo bendiciones que son celestiales, que están en el cielo y tengo acceso a ellas. Y yo puedo entrar a la hora que yo quiera, al momento que yo quiera, el día que yo quiera. ¿Están a qué? No. Están a mi disposición. Las tengo al alcance. ¿Estamos aquí? A ver otra vez. Entonces Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4. Toda la alabanza sea para ¿quién? Toda la alabanza sea para ¿quién? Sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido
con toda clase de bendiciones, ¿qué? ¿En dónde? En los lugares celestiales. Porque estamos unidos, ¿a quién? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables, ¿a qué? A sus ojos. Amén. Apréndase 3 cosas. El crecimiento, o más bien en el crecimiento, se van desarrollando ciertas características. La primera, la personalidad. La personalidad. Cuando uno va creciendo, ¿sí? Por ejemplo, nuestra personalidad de los que somos del centro de México no es la misma personalidad que los del norte. Usted llega, se baja del avión, ¿verdad? Y empieza a caminar por las calles de Ciudad Juárez y va a encontrar gente con sombrero, con botas, con cinturones, ¿sí? Camisas cuadradas. Si usted llega con trajecito, a lo mejor no es tan raro, pero para algunos no checa, ¿verdad? Y de repente llega y dice, púchale carnal, ¿qué tranza ese? Así hablan. Su lenguaje. Parquéate aquí. Sí sabe lo que es parquéate aquí, ¿no? Estaciónate aquí. Ese es el lenguaje en el norte. Aquí nosotros decimos, mira, estaciónate ahí. O llegamos a un lugar, ya se me ponchó la llanta. Vamos a buscar una ¿qué? Allá dice una desponchadora. Así es, o sea, es el norte. ¿Sí me explico? Esa es la personalidad que tiene la gente del norte. Ahora yo le hago una pregunta, ¿dejan de ser mexicanos? ¿Verdad que no? Y nosotros somos mexicanos. De aquí hasta Baja California, hasta Yucatán, hasta Quintana Roo, somos mexicanos. Pero en el crecimiento nos fueron dando una personalidad. ¿Sabe que muchas veces el cristiano no tiene ni personalidad? Le cuesta trabajo tener una personalidad del cristiano. Y hay muchos factores que le cuesta trabajo tener en el crecimiento al cristiano. ¿Por qué? Porque durante su crecimiento físico o durante su crecimiento cultural, ¿sí? De repente hay cosas que cuando dice la palabra del Señor dicen, ay, es que es muy exagerado. Por ejemplo, hay mucha iglesia cristiana que todavía dicen, ¿qué vamos a hacer para los muertitos? De verdad. Hoy es que vamos a dejar que los niños se duerman temprano porque vienen los Reyes Magos. Viene Santa Claus. Y cuando lo vemos en la palabra del Señor, la personalidad que se nos inculcó, de repente dicen, es que les vamos a matar su ilusión. Exactamente, es eso. ¿Una qué? Una ilusión, una mentira, un engaño. Eso es una ilusión, no es algo que real. ¿No es cierto? Porque nos van formando eso en nuestra vida, ¿sí? Llegan al matrimonio, como creyeron en Santa Claus, como creyeron en los Reyes Magos, ¿sí? El matrimonio piensan que es como las novelas, ¿sí? Y de repente piensan en encontrarse en el camino a Juan, Casimiro, Leopoldo, quién sabe qué. Y nunca lo van a encontrar de la forma en que lo vieron en la televisión. ¿Por qué? Porque ahora el cuate con el que empiezan a convivir, ¿sí? Su personalidad también es de acuerdo a lo como fue su crecimiento. Por eso la importancia de que busquen a un hijo de Dios que tenga pensamiento celestial, lenguaje celestial. Porque eso es lo que va a marcar. ¿En dónde? En tu familia. Si los dos tienen pensamiento espiritual o celestial y lenguaje celestial, tus hijos crecen con un lenguaje de lo que tú les estás enseñando. Su personalidad se va formando en el crecimiento. ¿Sí estamos entendiendo en esta tarde, mis hermanos? Otra de las cosas que hay en el crecimiento es los dones que Dios te da. Los dones, todos nacemos con muchos dones de parte de Dios. Todos.
Nadie. Nadie viene a este mundo sin dones de parte de Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Que el enemigo desde que nacemos nos los quiere apagar. Nos lo quiere apagar. A lo mejor el chavito, el niño que tiene 2, 3 días de nacido, tiene unos pulmonazos. Ay, este niño no nos deja dormir. Ay, este niño. Y tú no sabes si a lo mejor va a ser cantante de ópera. O por lo menos de microbús. Y vamos apagando sus dones que Dios nos da y los talentos que Dios nos da. Pero cuando aprendemos a desarrollárselos y que Dios nos va revelando, ¿sí? Todo eso siempre va a ser usado para la gloria de Dios, pero te va a beneficiar a ti. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo lo que Dios tiene. Pero durante el crecimiento se van desarrollando, mis hermanos. ¿Se van qué? ¿Se van qué? Desarrollando. ¿Sí? Hay quienes el Señor, por eso dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Hay quienes tienen lo de la fe. De acuerdo a su fe, váyanlo desarrollando. Pero hay quienes tienen un talentazo de servir. ¿Y saben qué sucede? El papá llega y dice, siéntate, órale. Tú no le estés, ni que fuera su criado. Y el enemigo ya usó a alguien para que tu crecimiento no se vaya, ¿qué? Desarrollando. Tercer cosa que tenemos que ver en el crecimiento, los talentos. Los talentos. Y de esto de lo que el Señor trae para nuestra vida, los talentos son los que dan el fruto. Pero de acuerdo a tu capacidad. ¿Se acuerda de la parábola de los 5 talentos, de los 2 talentos y de 1 talento? ¿Sí? Ahora, ojo con esto, porque si no sabemos usarlos, los vamos a enterrar. ¿Y qué sucede? Dios te va a pedir cuentas de todas maneras. ¿De qué cosa te va a pedir cuentas? De los talentos. Ven, vamos a hacer cuentas de lo que yo te di, de lo que yo puse en tus manos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, vamos ahora rápidamente a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. No pierda de vista lo que hemos venido diciendo de Isaías, tú guardarás en completa paz, y de lo de Efesios. Pero ahora vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Versión 60, se las voy a leer para que no anden. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es lo mismo que dice en Efesios. Todas las bendiciones nos han sido dadas. ¿Sigue aquí? Cuando usted empieza a tener el lenguaje de lo cómo es el lenguaje celestial, el lenguaje espiritual, usted coincide con estas palabras. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Ese es el divino poder del que se habla en la Biblia. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la búsqueda del Espíritu Santo no es nada más cuando lo sintamos en el templo. Ay, es que sentí la presencia de Dios y en la semana no la sientes. ¿Qué sientes entonces en la semana? Porque si nada más cuando llegas y un canto te gustó y eso te hizo sentir la presencia de Dios, entonces no estás conectado. ¿Sí estoy dándome a entender? ¿Sí? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo es que este divino poder se va desarrollando? Mediante un conocimiento. Otra vez, ¿cómo se desarrolla este divino poder? Mediante un conocimiento. ¿Pero de qué dice? De aquel, ¿de quién? De Cristo. De aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? ¿Qué nos han dado? Diga conmigo, preciosas y grandísimas. Otra vez, ¿qué nos han dado? Y grandísimas, para que por ellas, de esas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza. ¿De qué puede ser participante? Y entonces, ¿cómo será la naturaleza divina? ¿Hay enfermedad? ¿Hay agonías? Yo no te estoy diciendo que no vas a pasar por dificultades. Ojo, te estoy diciendo que Dios te da las herramientas para enfrentarlos y salir vencedor y encontrarle a todo un sentido espiritual. Por eso es muy importante entender eso, ¿sí? Hay una naturaleza en nosotros. ¿Hay una qué? Y esa naturaleza es divina y está conectada con Efesios, que acabamos de leer, en los lugares celestiales, ¿sí? Para la única forma de estar conectado con lo celestial es tener una buena relación, un pensamiento perseverante en aquel que nos da paz, en aquel que nos da todo el tiempo seguridad, en aquel que podemos ¿qué? Confiar. Ya nos estamos entendiendo en esta mañana. Amén. Ahora, dice, para que fuésemos participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo oído de la corrupción que hay, ¿en dónde? A causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, al conocimiento y al dominio propio, el 6. Y a la paciencia y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esto se lo voy a dejar tarea para que vayamos avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 8, por favor. Dice el versículo 8. Porque si estas cosas, a ver, ¿cuáles cosas? El amor, el afecto fraternal, la paciencia, la fe, la piedad, el dominio propio, ¿verdad? Porque si estas cosas están en usted y en mí, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, ¿y qué? No os dejará estar ociosos ni sin frutos. Yo le hubiera cambiado ahí, dije, no te dejarán estar todo el tiempo en el Netflix, en el WhatsApp, en el Face. Jamás en la vida del ser humano se ha visto tanto ocio como en este tiempo. Tanto tiempo perdido que ¿sabe cuándo se va a recuperar? Nunca se va a recuperar ese tiempo. Aquí no cabe la canción El tiempo que te quede libre. Ya no entra. Ese tiempo ya se quemó. O sea, los minutos, horas, segundos que desperdiciaste durante ese tiempo, nada más para saber un chisme en el Face, ya no lo recuperas. No es que es ahora el estilo de vida de la sociedad, pastor, sí. ¿Y qué te interesa quien esté comiéndose un taco? ¿Te beneficia? Estoy aquí, echándome un café en Starbucks. Si te invitaran por lo menos, pues órale, cambia la cosa. Pero no estás ahí. ¿Sí? Por eso es lo importante que cuando nosotros veamos y leamos la palabra del Señor, nos detengamos un momento a meditar en esto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que salir de los ocios. Bueno, yo quiero que usted salga de eso. ¿Sabe cuánto cristiano no lee la Biblia ni un solo día?
Por eso el crecimiento espiritual no está. Ahora, ¿en qué me beneficia esto? En las tres cosas que vimos. Las tres cosas del crecimiento: la personalidad, el don y el talento. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué? Versículo 9, por favor. Pero en aquel que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Otra versión dice, tiene una visión muy corta. ¿Sabe qué? ¿Para qué sirve la visión? Para ver más allá, para ver al futuro de las cosas que Dios tiene en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus ¿qué? Antiguos pecados. 10, por favor. Oigan, al 10 ya me lo cambiaron. A ver, le damos unos segundos. ¿Voy en el 10? Ok, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Dice eso su Biblia? Porque haciendo ¿qué cosas? Pero ¿cuáles cosas? Es que, ay, Padre Santo. ¿Cuáles cosas? Voy a pedirle, Señor, dame paciencia. Lo voy a añadir. Ándele. A tu fe, añádele, ¿qué? Virtud. A tu virtud, conocimiento. A tu conocimiento, dominio propio. A tu dominio propio, a tu paciencia, piedad. A tu piedad, afecto fraternal. Y a tu afecto fraternal, amor. Eso es lo que está hablando. Eso es de lo que está nada más hablando. ¿Ok? Pero ¿qué dice el versículo 10? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿No le llama la atención eso? Pastor, es que la regué. ¿Qué te faltó de lo que estamos viendo? Ofendices a alguien, se lamentases a alguien porque te faltó afecto fraternal, dominio primero, sí, cierto, dominio. Y después afecto fraternal y amor. Paciencia. ¿No es cierto? Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pregunta, ¿se acuerda de Nicodemo? ¿A quién buscó? ¿A quién buscó? A Jesús. ¿Cuál fue la búsqueda de Nicodemo? A ver, ¿para qué? A ver, invéntese algo. A ver, ¿por qué lo busca Nicodemo? ¿Se acuerda el diálogo? Había uno de los fariseos que dice la palabra del Señor que era principal de los fariseos. Este llegó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos. Eso llama la atención. O sea, en su círculo de Nicodemo era un fariseo. Y hablaban entre fariseos diciendo: ese cuate, Jesús, hace cosas grandes. Entonces dicen entre ellos: tenemos que saber qué es lo que hace. No, es que entonces viene de Dios. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le vieron a Jesús? ¿Qué le vieron a Jesús? ¿La personalidad de quién? ¿Qué le vieron a Jesús? ¿La personalidad de quién? ¿Y se vestía como ellos?
¿Olía como a ellos? ¿Saben a qué tenían que oler todos los días ellos? ¿Se acuerda del aceite de la unción? ¿Sí? Un sacerdote se la ponía, ese era su perfume. ¿Alguna vez ha olido el aceite de la unción? Huele maravilloso. Tiene un aroma de canela penetrante, que cuando se usa o lo usan en algunos lugares, el aroma, el ambiente, perdón, se llena de ese olor. Entonces la gente no necesitaba que el cuate entrara al supermercado vestido de sacerdote, sino que de repente cuando llegaba cierto olor, decían, este es un sacerdote. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, Dios lo puso en el sacerdocio para que se identificara eso en sus vidas. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Ahora Jesús no lo usaba, pero algo le están viendo los fariseos, es una personalidad. ¿Cómo le vieron la personalidad a Jesús? Con los dones y con los talentos que estaba desarrollando. ¿Cuál fue su personalidad de Jesús? Sus dones y sus talentos. Porque lo que tenía, él lo sabía ¿qué? Compartir. Compartir. Por eso es bien diabólico cuando alguien dice, mira, yo voy a orar por tu sanidad si tú traes una buena ofrenda. Es diabólico eso. ¿Sí lo estamos entendiendo? Eso viene de parte de Dios. Eso una persona que tiene lo que estamos viendo, lo suelta, lo da. Se cumple en lo que dice Mateo 10:10, de gracia recibiste, da de gracia lo que de gracia ¿qué? Recibiste. Entonces cuando Nicodemo le dice, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿de qué estamos hablando? De este texto. Entrada, ¿a qué cosa? Léalo. Al reino de los cielos. Según Pedro, ¿cómo tenemos entrada al reino de los cielos? Teniendo fe, ¿qué más? Virtud. Después de la virtud, conocimiento. O sea, esas cosas, si viven en nosotros, nos proporciona entrada amplia, entrada al reino de los cielos. ¿Ok? ¿Ya sigue aquí? ¿Está conectado conmigo? Ok. Estamos con Jesús y Nicodemo. ¿Sí? ¿Estamos con Jesús y Nicodemo allá atrás? Ok. Jesús le responde a Nicodemo, de verdad, hay otro que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿No puede ver qué? El reino de Dios. ¿Qué impide no tener esto? No haber nacido de nuevo. No haber nacido de nuevo. No querer ser una nueva criatura. Si vosotros estáis en Cristo, nuevas criaturas sois. Las cosas, y todas son hechas nuevas. No puede ver el reino de Dios. A lo que le causa confusión, ¿a quién? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? La respuesta de Jesús ahora es más confusa todavía, porque le dice, yo te digo que si no naces del agua y del espíritu, no puedes ¿qué? No. Lea la Biblia. No puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué tenía Jesús entonces? ¿Tenía fe? ¿Tenía qué? Fe, añádele a tu fe ¿qué? Virtud, ¿tenía virtud? Después de la virtud tenía conocimiento de su Padre. De su Padre, del conocimiento de su Padre tenía ¿qué? Dominio propio. Después del dominio propio que tenía, paciencia. Después de la paciencia, piedad. Después de la piedad, afecto fraternal. Y después, amor. ¿Era ocioso Jesús? Tenía eso.
Yo quiero que identifiques en esta mañana, mis hermanos, ¿por qué a veces tenemos ocio? ¿Por qué tenemos ocio en nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta trabajo escudriñar la palabra de Dios? Porque todos tenemos las mismas 24 horas del día. Todos tenemos una agenda súper apretada. Tenemos tantos compromisos. ¿Sigue aquí? Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Versículo 12, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? Por esto, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. 13, por favor. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Cuál es el propósito de volver a recordar lo que ya aprendimos? Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. ¿Sigue aquí? Efesios capítulo 4. Efesios 4, por favor. Cuando la encuentren, digan amén. Ok, Efesios 4, 1 al 16. Otra lectura que le vamos a dar seguimiento. No pierda de vista lo que hemos visto, ¿sí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Hay una vocación? ¿Qué será una vocación? Un llamamiento, ¿no? Un destino, un propósito. ¿Cierto o no es cierto? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos ¿con qué? Los unos a los otros en amor. Casi lo está englobando todo lo que hemos estado viendo. ¿Sigue aquí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu con que fuisteis también llamados en una misma ¿qué cosa? De vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Ya vio que de las dos cosas, de los dos pasajes, todo casi que está aquí. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto? Los talentos y los dones, mis hermanos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva ¿qué? Y dio dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Y él mismo constituyó a unos, a otros y a otros y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar. ¿A quién es? ¿Y a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A fin de perfeccionar ¿a quién es? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué?
Pero ponga atención en el versículo 13, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, ¿qué? Aún, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón a la medida de la estatura de la plenitud. Ahora yo le hago una pregunta. De todo lo que hemos visto aquí, de todo lo que hemos tener que trabajar durante esta semana que tenemos ya que estar empezando, ¿cuál es el propósito? Porque estamos hablando de crecimiento espiritual. ¿Cuál es el propósito? ¿Ok? ¿Cuánto mides, Esteban? 1.78, yo mido 1.71. ¿Estamos de la misma estatura? No, ¿verdad? Para que yo lo alcance, me tengo que poner por lo menos 7 centímetros de tacón para alcanzarlo. Pero me voy a ver raro. ¿No es cierto? ¿Sí? Ok. Lo que el Señor quiere aquí es que todos tengamos la misma estatura. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? O sea, ya déjeme decir el varón perfecto. Dígame su nombre. ¿De quién? De Cristo. ¿Quién mide 1.71 aquí? ¿Nadie? A ver, Isra, vente. Córrele. Y si me pasas te haces un poquito más chaparro. Los chinos. Tenemos que estar, o sea, me voy a poner así de ejemplo. Ay, no diga, pastor, yo Jesús, pero Él quiere ser de mi estatura. Pero para que Él llegue a mi estatura, tiene que tener el conocimiento del Hijo de Dios, de todo lo que Él fue, de lo que los apóstoles escribieron. Del crecimiento espiritual no es ¿qué tanto has leído la Biblia? A lo mejor ya la leíste 10 veces, pero ¿de qué sirve si eso no lo has aplicado a tu vida? Si Él hace un poquito más chiquito, se queda así, es porque algo le está faltando para poder llegar. Gracias. Sí. Alimento. ¿Cómo dije que yo podía alcanzar a Esteban? ¿Con unos qué? ¿Sabe cuántos cristianos hacen eso? Muchos. Utilizan algo artificial para llegar a la estatura del varón perfecto. Es que cómprate el libro de fulano de tal. Léelo, porque te va a revelar. Y la Biblia nunca la abren. Nunca la abren. Por eso hay mucho enano espiritual, porque leen los libros de alguien que piensan que les va a ayudar a crecer. Pero si no viene de Cristo, no creces. Tu fuente para crecer tiene que ser de Cristo. Él es la fuente. Él lo dijo. Mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras que yo hablo, si dice la palabra del Señor, producen un efecto. Y si yo se las doy, en ustedes serán una fuente que salte para vida eterna. Mucho cristiano se va a quedar enano porque no quiere en un momento dado tener esto. Ahora, el crecimiento es a tu fe, añádele virtud. A tu virtud, añádele conocimiento. A tu conocimiento, añádele dominio propio. A tu dominio propio, añádele paciencia. A tu paciencia, añádele
piedad. A tu piedad añádele afecto fraternal. Y a tu afecto fraternal, amor. Para aplicarlo en quiénes. ¿En quiénes? En el que se sienta atrás, en el que se sienta adelante, en el que se sienta al lado, en el que se sienta en el otro lado, en el que en el semáforo te vas a encontrar que maneja muy torpe porque no maneja como tú. En el jefe que estás pensando ahorita que lo corran. En el que te hizo la vida imposible. El que en aquel un día te dio una palabra y que te dijo, mira, contigo hasta el fin del mundo, ni a la mitad llegó. Sí, estoy aquí, estamos aquí. Otra vez, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, ¿qué dice? Ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok. Esa es una casa, un cuerpo delante del Señor. ¿A quién le gustaría entrar deforme? A nadie. Entonces, para que todos vayamos igual, ¿qué dice este versículo? Vamos unidos en todas las coyunturas. O sea, ¿cómo es el crecimiento? Yo le ayudo a él le ayuda a él le ayuda a ella le ayuda a ella le ayuda a ella le ayuda a él le ayuda a ella, y así sucesivamente, hasta que lleguemos, ella le ayuda a ella a ella. Todos unidos, todos unidos. ¿Seguimos aquí? El crecimiento no es que crezca primero la oreja o las rodillas. Imagínense las rodillas deformes, que nada más los únicos que crezcan son los que hacen oración. ¿A qué horas empezamos nuestro culto? Aquí 10:30 tenemos la clase. ¿A qué horas empezamos nuestro culto? 11:15, porque estamos orando 15 minutos antes de empezar nuestro servicio. Sí, estamos dándonos a entender. Ahora, lo más sencillo. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a Pedro, quítate los pies? Bien. Las chanclas de los pies. No, Moisés tampoco le dijo al Señor que se quitara los pies. Quítate las sandalias, le dijo a Pedro, porque te voy a ¿qué? Lavar, ¿verdad? Y Jesús, Pedro le dice, no, Señor, yo aquí necesito, ¿verdad? El acto de humildad que el Señor dice que da crecimiento se llama servicio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirves? Si no sabes para qué has venido a este mundo y no sabes para qué sirves, entonces estás echando a perder tu vida. Y el mayor crecimiento en Cristo se da entre los hermanos. ¿Se da en quién? ¿En quién se da? Entre los hermanos.
servirnos los unos a los otros. Porque Jesús le dice a Pedro, porque si yo hago esto contigo, tú un día lo vas a hacer con otros. Un día lo vas a hacer con otros. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ayer estábamos en un evento de niños, para niños. Niños que queremos servirle a ellos. Lo más lógico es que le digamos como papás, vete por la coca, vete por las tortillas. Pero cuando nosotros aprendemos a servir para Él, nuestro servicio se ve. ¿Nuestro servicio qué? ¿Nuestro servicio qué? Se ve, mis hermanos. Es ahí donde se ve el crecimiento en el cristianismo. Eso sucedió en la iglesia, cuando empieza la iglesia. Servirse unos a otros. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Vamos para arriba. No sé si me esté creyendo o no, porque se lo voy a comprobar. Colosenses, para ya ir viendo. Colosenses, por favor, capítulo 2. Sí, por favor. Sí. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, aquí hay una persona que ya tiene una madurez espiritual, hablando Pablo a la iglesia, pero esta carta ya es escrita desde la cárcel. Pablo escribe esta carta ya desde la cárcel. Él pudo haber dicho, bueno, estoy en la cárcel por esto, por aquello, y pues ya hice lo que yo tenía que hacer. Pero desde la cárcel se puede servir aún estando preso. Claro. ¿Por qué? Ahora vean lo que dice la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto qué cosa, para que sean consolados sus corazones unidos en qué, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de quién, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en quién. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Arraigados y sobreedificados ¿en quién? En él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones. ¿De qué hablará las acciones de gracia? Servicio. De gracia recibiste, da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Ya lo entendió? De gracia recibes, aprende a dar ¿de qué? De gracia. Versículo 8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huejas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y qué. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros de vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de quién, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? Y despojando a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de todo, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose en las coyunturas y ligamento, crece en el crecimiento que da Dios. ¿De qué hablamos todo el mes? Crecimiento espiritual. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos o doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué dice aquí el apóstol? Lo mismo que hemos estado viendo durante toda la predicación. Se viene nutriendo el cuerpo, ayudándose los unos a los otros con humildad, para que exista el verdadero ¿qué? Crecimiento. Amén. Quiero que vuelva a abrir su Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, por favor. Por favor, hijo. Gracias. Gracias. Salud. ¿Ya lo tienen aquel? Versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento ¿en qué? Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Ok? Una de las cosas que nosotros debemos de tener es esto, mis hermanos. Yo quiero vivir en paz con Dios, estar en paz con Dios. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo. Yo quiero agradar en todo a Dios. Si estoy en paz con Dios, Él dice que Él me va a guardar y voy a estar en paz con todos los demás. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está que confía. ¿Ok? Ahora, yo quiero ir terminando con esto, mis hermanos. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué todavía hoy en día hay gente que si le mandan un meme, eso le da un momento de alegría, de gozo, pero el resto de la semana vive con un estómago dañado, con los nervios de punta, que cuando ya ven que son las 7, 8 de la noche dicen, ya va a llegar, como quisiera que no llegara.
gente que su vida pones una cara de felicidad en el en el Face diciendo todo bien, todo en orden, pero por dentro te estás destruyendo. No lo has podido disfrutar. Aquí dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok. El Señor Jesucristo tenía un propósito: agradar al Padre Celestial. ¿O estoy mal? ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo? Agradar al Padre Celestial, hacer su voluntad. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios? Porque para vivir en paz tenemos que entonces aprendernos a ayudar, trabajar para Él, honrarlo a Él. ¿No es cierto? Yo quiero que ahorita bajen los niños, que ya les digan que pueden bajar, por favor. Y quiero pedirle, Pastor Irán, Pastora Nara, a mi esposa, a mis hijos, a Ale, a Dana, a Lalo, pásenle por favor. Vénganse por favor. Ah, Jaciel. También Gaby, llegaste después, pero vente para acá. Pásenle, David. Si me pueden apoyar con los niños para que los bajen rápido. Y quiero que la iglesia vea esto, mis hermanos. Yo le dije al principio, hoy les vamos a celebrar su día del Día del Niño a ellos. Y no siguiendo tradiciones de hombres, sino que queremos que usted entienda un propósito muy grande. Les voy a encargar que para el próximo domingo hagan un video de todo las cosas de los que se pudo haber grabado ayer, todo eso. Pásenle, vénganse para acá rápido, córranle, pónganse enfrente de ellos. Ok, pónganse enfrente. Ok. Yo quiero decirle algo, iglesia. Lo que hacemos para estos niños ya tiene una grande recompensa, que sabemos quién la da. La da el Señor. ¿Ok? Pero muchas veces nosotros podemos ver algo. Ayer hicimos un evento, soy coordinador regional, para la oración llevarla desde lo que es Ecatepec hasta Chalco, hasta allá en esos rumbos. Estar orando. Y algo que yo quiero decirles es esto, mis hermanos. La iglesia somos todos, no nomás unos cuantos. Somos todos. Y todos necesitamos unirnos, apoyarnos. Saber a quién le servimos, para quién lo hacemos. Yo sé que usted tiene una agenda muy apretada en su vida. Yo lo sé, mi hermano. Pero cuando usted se dispone, Dios abre puertas. Y Dios obra en nosotros así el querer como el hacer. Y quiero decirles esto. Creo que muchos de nosotros nos tuvimos que ver parados desde las 5:30 de la mañana para estar por lo menos bañados, presentados, oler más o menos.
¿verdad? Y regresando hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Y sabe para qué? Para ver el resultado de niños que los vamos a poner en las manos de Dios, porque no se los vamos a entregar al mundo. Y que le voy a pedir un favor, pero tampoco le estorbe para que ellos vengan a escuchar la palabra de Dios, para que ellos conozcan la palabra de Dios. Y verlos, subir y orar. Por eso yo quiero que se haga este video. Y ver a unos niños expresarle lo que ellos han aprendido, de lo que ya hay en su corazón. Es algo de lo que nosotros podemos ver, que puede haber un crecimiento aún mayor. Si usted a lo mejor dice, pastor, yo no estoy para el ministerio de los niños, lo entendemos, no todos están para el crecimiento de los niños, el ministerio de los niños. Pero sírvale en el cuerpo de Cristo en algo y pídaselo al Señor. Señor, ¿y en qué te puedo servir? Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque la recompensa no la da un pastor, o no la damos los pastores. La recompensa viene de parte del Señor. Y hay una promesa. ¿Sabe qué dijo el Señor? Y todo lo que se lo den a uno de ellos, a mí me lo dan. A mí me lo dan. Pónganse de pie en esa tarde. Iglesia, pónganse de pie. Y ahora yo le voy a pedir algo. Ahora ore por nosotros. Porque igual que como usted nos cansamos, pero le vamos a seguir echando ganas. Creemos en el ministerio. Y yo creo que en el ministerio de los niños. Porque Dios seguirá trabajando en nuestra vida. Y hoy que queremos que se celebre su día de ellos, ¿sí? Que sea para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. No sé si estaban comiendo pizza. ¿Estaban comiendo apenas? Perdónenme, pero es que los bajé porque no me invitaron. ¿Pueden orar? Extienda su mano, por favor, derecha. Pasen a Esteban hasta adelante. Ok. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, aquí estamos hoy delante de ti en el nombre de Jesús. Somos tu iglesia, Señor. Y hoy queremos, Padre Celestial, Señor, que esta palabra, Señor, sea una reflexión sobre nuestras vidas, Señor. Aún, Señor, lo que el Señor Jesucristo hacía con estos niños, cuando sus discípulos decían, no interrumpan al maestro, no molesten al maestro. El Señor Jesucristo tenía un plan muy grande sobre la vida de muchos de ellos. Quizás a lo mejor ya existía para ese tiempo, Señor, un Marcos, que después escribió, Señor, uno de los evangelios. A lo mejor todavía no nacía un Timoteo, Señor, un Tito o un Filemón. A lo mejor Bernabé, Señor, era un bebé y no sabía lo que le esperaba. Pero lo que tú sembraste es un día en esos pequeñitos que dijiste, Señor, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. El resultado fue, Señor, que surgió la iglesia. Y hoy existimos por eso, Señor. Hoy existimos por eso. Pero en esta tarde, Señor, queremos que bendigas, Señor, este ministerio de niños. Y bendice a todos los maestros que se esfuerzan, Señor, por darle lo mejor para estos niños. Señor, ningún trabajo en tu obra es en vano. Jamás, Señor, te has quedado con nada. Siempre nos vas a bendecir y siempre vas a tener las puertas y las ventanas de los cielos abiertas para que esto fluya, Señor, y para que esto crezca. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo,
Yo te pido, Señor, que quebrantes todo aquello que te estorbe para que te sirvamos. Para que le sirvamos, Señor, nos sirvamos los unos a los otros. Y para que crezcamos en ti. Para que crezcamos en ti. Sabiendo que nos has llamado, Señor, para que, Señor, tomemos todas las bendiciones que ya existen para nosotros. Y, Señor, en esta tarde, si este lugar, Señor, quieres que, Señor, se abra para que sea esta casa de Ministerio Sebaot, Señor, tú ya tienes todas las cosas dadas. Si no, llévanos al lugar donde nos tengas que llevar. Y en tus benditas manos nos ponemos como iglesia, Señor. Y que se te dé toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y antes de que se vaya, bueno, déjalos ir a comer su pizza. Vayan a comer ya. ¿Ya comieron? Y después, cuando ya los vea, denles un abrazo al terminar el servicio. Amén. Amén. Ok. Bueno, muy bien. Quiero pedirle que, ya para ir terminando yo, durante la semana le pregunte a alguien que ya ha venido a clases, que se ha estado hablando de las clases. A las 10:30 de la mañana estamos comenzando, 11:15 empezamos a orar, ¿sí? Pero también le voy a dejar otra tarea. Colosenses capítulo 2 y Efesios capítulo 4, léalo por favor, léalo. Y segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, porque el próximo domingo vamos a empezar a tener una dinámica de preguntar durante la predicación. ¿Está bien? Amén. No vaya a querer decir, ay, ya no voy a ir porque me va a preguntar el pastor. Pues venga, por eso, pues por lo mismo va a venir. ¿Ok? Colosenses 2, Efesios 4 y segunda de Pedro capítulo 1, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a recoger diezmos y ofrendas en esta tarde para la gloria del Señor.